Amigas, amigos, me da mucho gusto participar en este acto de registro de mi precandidatura a la presidencia de la República por el partido Encuentro Social. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por su confianza. Muchas gracias a Hugo Eric Flores, dirigente del Partido Encuentro Social. Como una muestra de que no hay diferencias de fondo en lo político, en lo ideológico, entre lo que represento y lo que inspira a Encuentro Social, podría decir que suscribo al pie de la letra lo que aquí ha expresado Hugo Eric Flores Cervantes. Algo debe también revisarse en el análisis, el estudio de las posturas políticas, porque como aquí lo mencionó Hugo Eric, a partir de que se decidió hacer esta alianza, han habido descalificaciones que no corresponden a lo que representamos. Hoy aparece en una revista dedicada al análisis y a la reflexión, por cierto, seria, independiente, opositora al régimen, la definición de que estamos haciendo una alianza con la ultraderecha. Y sería interesante profundizar sobre el asunto. ¿Quién representa hoy día a la ultraderecha en México? No voy a profundizar en el tema. No voy a polemizar, pero sería interesante que se conociera qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 años y quiénes han estado a cargo de el Estado, quienes han aplicado la actual política económica, qué partidos han sido los encargados
de aplicar una política económica que ha consistido básicamente en entregar los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados, nacionales y extranjeros. ¿Quiénes son los responsables de la tragedia nacional? Y entonces, si esa no es la ultraderecha, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? ¿Qué son ellos? ¿Liberales? ¿Son moderados? Yo creo que quienes han llevado a cabo esa política de saqueo, de pillaje, que ha empobrecido al pueblo y que ha llevado a esta grave crisis de inseguridad y de violencia en nuestro país, por su enfermiza ambición al dinero, son los de ultraderecha. No es ultraderecha el partido Encuentro Social con el que nos aliamos. Por eso celebro este encuentro y a todas, a todos ustedes, integrantes del Partido Encuentro Social, les expreso con toda claridad. Son tres los propósitos principales de nuestra lucha. Primero, la honestidad. El compromiso es acabar con la corrupción, que es el principal problema de nuestro país. Vamos a limpiar de corrupción a México, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Vamos a gobernar con el ejemplo. Vamos a predicar con el ejemplo. La corrupción no se da en el país de abajo hacia arriba. Abajo, en los pueblos, y ustedes lo saben muy bien, hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. El problema es arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales lo mismo. Pero va a cambiar esta situación de corrupción que impera en el país. Y va a haber un presidente honesto, y por eso los gobernadores van a ser honestos y también los presidentes municipales, y vamos a desterrar la corrupción del país. Segundo, va a haber justicia. Duele recorrer el país y ver tanta pobreza. Parte el alma constatar la miseria que hay en las comunidades, las colonias populares de México. Nuestro país padece de una monstruosa desigualdad económica y social. Muy pocos tienen mucho y millones de mexicanos
carecen hasta de lo más indispensable. Va a haber justicia. Vamos a atender a todos. Vamos a escuchar a todos. Vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar la preferencia a los humildes y a los pobres. Ese va a ser el distintivo del próximo gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. Y 3, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad. Es muy grave el problema de la inseguridad y de la violencia en el país. 76 homicidios diarios. No podemos perder nuestra capacidad de asombro y de preocupación. Nos dolió a muchos el que perdieran la vida en los sismos, más de 400 seres humanos. Fue muy doloroso, nos consternó, pero en nuestro país son asesinados por la violencia más de 500 mexicanos cada semana. Y no debemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que enfrentar ese problema, explorando todas las posibilidades y sin duda cambiando la estrategia que se ha venido aplicando en los últimos años, que como está demostrado no ha dado resultado. No vamos a continuar con lo mismo. Es un absurdo, una irresponsabilidad el querer apagar el fuego con el fuego, querer enfrentar la violencia con la violencia, querer enfrentar el mal con el mal. No vamos a seguir con esa estrategia. La paz y la tranquilidad, no hay que olvidarlo, son frutos de la justicia. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Porque se abandonó el campo y se alentó la migración y la desintegración en las familias. Se desató la inseguridad y la violencia porque no ha habido crecimiento económico, no se han generado empleos. Se desató la inseguridad y la violencia porque se desatendió a los jóvenes que no tienen oportunidades ni de estudio ni de trabajo. Se les canceló el futuro. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia. Y también vamos a tomar otras medidas. Voy a asumir el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas como lo establece la Constitución. No voy a delegar este asunto, lo voy a atender de manera personalizada todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Desde muy temprano voy a presidir la reunión del Gabinete de Seguridad. Voy a tener a mi lado al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al procurador, al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública. Vamos a invitar a los gobernadores, a
al jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuando sea necesario, a integrantes de otros poderes, con respeto absoluto a su independencia. Y todos los días, desde muy temprano, vamos a recibir el parte de la policía, del ejército, y se van a tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. También se va a conformar una Guardia Nacional. Se van a integrar todas las corporaciones policíacas y militares en una Guardia Nacional. Va a haber coordinación. Vamos a enfrentar este problema grave de la inseguridad y de la violencia. Y vamos, como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, vamos a explorar todas las posibilidades para conseguir la paz en el país. Vamos también con ese propósito a poner a consulta, sobre todo de las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a quienes quieran rehabilitarse. Tenemos que pensar en la reconciliación de todos los mexicanos. Conozco experiencias en otros países donde han padecido mucho por la violencia. Tengo presente el caso de El Salvador. Ahí se desató una guerra, muchos perdieron la vida, asesinaron masivamente a indígenas, a campesinos, perdieron la vida policías, soldados, empresarios. Se llegó al extremo de asesinar a pastores, a sacerdotes, a monjas. Al arzobispo Romero, en plena homilía, lo acribillaron. Pero en esos momentos de lucidez que hay en todos los pueblos, se llegó en El Salvador a la decisión de firmar, de acordar la paz. Y desde entonces las cosas cambiaron en El Salvador. Se detuvo esa violencia que tanto sufrimiento produjo a los salvadoreños. Algo así, si es necesario, vamos a llevar a cabo en nuestro país reconciliación para la paz y para terminar la guerra y la violencia en México. Es mi compromiso. Estos tres compromisos, honestidad, justicia y paz, van a llevarse a cabo sobre la base del respeto a las libertades. No vamos a actuar de manera autoritaria. Se van a respetar las garantías individuales y los derechos colectivos, los derechos sociales. No vamos a imponer
absolutamente nada. Somos juaristas y ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de México, decía y recomendaba: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así vamos a actuar al llegar a la presidencia de la República. Libertad por completo. Libertad de culto en el marco de un Estado laico. Libertad para que se garanticen los derechos de todos los mexicanos. No a la discriminación en cualquiera de sus expresiones. Muchos de ustedes son cristianos y han padecido de discriminación. Por eso estoy seguro que ustedes no van a optar por discriminar a nadie que piense diferente. Vamos a garantizar las libertades de todos y vamos a buscar el diálogo. Diálogo ecuménico, diálogo entre las iglesias cristianas, diálogo interreligiosos entre las iglesias de todas las religiones y diálogo también entre religiosos y no creyentes. Y no va a ser diálogo para la tolerancia, porque no es soportar al otro. Va a ser diálogo para respetar a nuestros semejantes. No tolerancia, respeto a las creencias y a la no creencia de todos los mexicanos. Que viva el partido Encuentro Social. Que viva Morena. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!